Sean bienvenidos a este programa. Y en este programa llevamos a cabo la Escuela Bíblica Esperanza de Vida de Neuma Multimedia. Mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa y yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde tan maravillosa. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, a nuestra tercera clase de doctrinas fundamentales. El día miércoles estuvimos comenzando esta clase, esta materia, con una introducción a la doctrina, sobre el significado de la doctrina, qué significa la doctrina, por qué es importante la doctrina, por qué es importante conocerla, para andar por convicciones, mas no por emociones. Ah, el día de ayer nosotros hablábamos también un poco acerca del arrepentimiento de obras muertas y hablábamos que el nuevo pacto está vigente. Y ahora que el nuevo pacto está vigente, el arrepentimiento carece de significado sin la fe en Jesucristo, porque Él nos va a decir, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque quien busque arrepentirse de sus pecados sin acercarse a Dios, sin consideración de Cristo, no alcanzará nunca a Dios, sin importar cuán sincero o cuán sincera sea la persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino a Dios que Él mismo nos ha proporcionado. Entonces, arrepentirse de las obras muertas no es más que darle la espalda al pecado. Y esa es una verdad importante y maravillosa del Antiguo Testamento, pero eso no es todo. Porque solo se cumple el arrepentimiento y se hace eficaz cuando una persona llega a Jesucristo en fe. Porque el manejo incompleto del pecado se debe reemplazar con el manejo completo. El autor de Hebreos en el capítulo 6 les está invitando a sus lectores a abandonar lo obsoleto, a abandonar lo antiguo, a abandonar lo que ya pasó por algo mejor. No es que tenían que dejar algo malo por algo bueno, sino que tenían que dejar algo bueno por algo que es aún mejor y más completo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento el arrepentimiento era muy importante, sin embargo, carecía de significado el arrepentimiento sin la fe en quien Juan el Bautista va a apuntar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien conocía de sacrificios, si alguien conocía de todas estas cosas, de todo este sistema cultico sacrificial de los judíos, era Juan el Bautista y eran precisamente los judíos. Entonces, no había un arrepentimiento genuino, no era eficaz un arrepentimiento sin la fe en Jesucristo. Y aquí vamos a empezar. Eh, voy a leer Hebreos capítulo 6 nuevamente. Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2. Nos dice así la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aquí lo tenemos. Nos dice así el autor de Hebreos. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ahora adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fe en Dios. Y el mismo autor de Hebreos, en la misma carta tan preciosa, nos va a hablar de algo que es sumamente maravilloso, de el capítulo 11 de Hebreos, y en este punto voy a comenzar la tercera clase. Nos dice así la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, entonces, para el autor de Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción, con seguridad. Porque en los primeros días de la persecución trajeron a un humilde cristiano ante los jueces
y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar de su fe o claudicar de su fe, porque él creía que si era fiel a Dios, Dios sería fiel con él. ¿Te crees de verdad, le preguntó el juez, que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Le pregunta este juez. Y le dice, no es que me lo creo, respondió el hombre, sino que yo lo sé y estoy seguro de eso. Hubo un tiempo también cuando Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estaba angustiado por la inseguridad y nos dice, todos piensan que su religión es la verdadera, se dijo, los judíos, los moros, los paganos. Y pregunta, ¿qué si al fin de cuentas la fe y Cristo y las escrituras no son más que una de esas cosas de creo que sí, pero cuando recibió la luz salió gritando, ahora estoy seguro porque lo sé? Entonces la fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto una certeza y una esperanza que no acabará en desilusión. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de una persona, se vive con ella y se muere con ella, su posesión es algo que hace actuar. Hay tres direcciones en las que actúa la esperanza cristiana. Hay tres direcciones muy importantes. Quiero abordar este tema de una manera muy breve, pero muy eficaz y de una manera muy profunda. Entonces, es creer en Dios frente al mundo. ¿Por qué? Porque si seguimos los parámetros del mundo, puede que tengamos facilidades, comodidades, prosperidad. Si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas y marginación. ¿Por qué? Porque el cristiano está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar sin Dios. Y ahora no estoy en contra de que salgamos adelante en nuestros trabajos, en lo que nos guste hacer, para nada, sino en cuanto a nuestras convicciones. Entonces, en el libro de Daniel nosotros vamos a ver que Sadrach, Mesach y Abednego tienen que escoger entre obedecer a Nabucodonosor y dar culto a la imagen de su rey u obedecer a Dios, y que los echen al horno. Y no dudaron nunca en escoger a Dios, según Daniel capítulo 3. Entonces, cuando iban a juzgar a John Bunyan, dijo, con el consuelo de Dios en mi pobre alma, antes de descender a los jueces, le pedí a Dios que si podía hacer más bien en libertad que en la hacer más bien en libertad que en la cárcel, que me pusieran en libertad, y si no, que se hiciera su voluntad. Entonces, la actitud cristiana es que, en términos de eternidad, es mejor jugarnos todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. Otro punto importante aquí, un segundo punto importante, es que la esperanza cristiana es creer en el espíritu frente a los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos dicen, escojamos el placer del momento, pero el espíritu nos dice que hay algo que vale mucho más. El cristiano cree al espíritu más que a sus sentidos. ¿Por qué? Porque no es una persona que anda por los sentimientos. Y es bueno andar por sentimientos, porque somos seres sentimentales con emociones, con muchas emociones, pero no podemos guiar nuestras convicciones, no podemos guiar nuestra fe por cómo nos sentimos hoy, por cómo me siento. ¿Por qué? Porque si a lo mejor hoy me sentí un poco ansioso, entonces ¿cómo voy a interpretar esa ansiedad? Si hoy me desperté un poco preocupado, si hoy me desperté un poco deprimido, si hoy me desperté un poco cansado y un poco indispuesto, ¿cómo lo voy a interpretar? Entonces, si interpreto mi vida cristiana a yo cómo me voy a sentir, entonces estaremos como en una montaña rusa de emociones y estaremos inestables completamente y seremos ineficaces en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, la esperanza cristiana es creer en un futuro frente al presente, porque hace mucho Epicuro decía que el fin principal de la vida era el placer, pero no quería decir lo que muchos piensan. Insistía en que debemos tener una visión dilatada. Lo que parece atractivo al momento puede traernos dolor en el futuro. Lo que nos hace un daño terrible en el momento puede que nos traiga la felicidad, a la larga. Entonces, el cristiano está seguro de que a la larga nadie puede desterrar la verdad porque grande es la verdad y al final prevalecerá. Y como dijo C.S. Lewis, pon tu mirada en el cielo y tendrás la tierra por añadidura. Pon tu mirada en la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Entonces, parecía que los jueces habían eliminado a Sócrates y que Pilato había acabado con Cristo, pero el veredicto del futuro
le dio la vuelta al momento. Y en algún momento Nerón condenó a muerte a Pablo, pero pasados los años llamamos Pablo a, a nuestros hijos y Nerón a nuestros perros. Es fácil discutir. ¿Por qué he de renunciar al seguro placer del momento por un futuro incierto? La respuesta cristiana es que el futuro no es incierto, porque mi futuro está en las manos de Dios y basta con que Dios lo haya mandado y lo haya prometido. El día de ayer nos tocó ir a dar la charla con los chicos del anexo y yo les hablaba del texto de Romanos al final del capítulo 8 que dice que si el Señor no se guardó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y yo les dije, y todas las cosas incluye, obviamente, es la salvación, pero la salvación incluye restauración, sanidad, restitución, una nueva familia, una familia restaurada, y muchos de ellos comenzaron a llorar, porque a veces pensamos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas el Padre? Y a veces solo pensamos en cosas que se quedan flotando en el aire. Entonces tenemos una esperanza que no acabará en desilusión. Entonces, el autor de Hebreos nos sigue diciendo que fue precisamente porque los grandes héroes de la fe procedieron conforme a ese principio, por lo que Dios aprobó su manera de vivir. Todos y cada uno de ellos rehusaron lo que el mundo llamaba grandeza y se lo jugaron todo con Dios, y la historia les da la razón. De hecho, el autor de Hebreos llega más lejos y dice que es un acto de fe creer que Dios creó el universo, y añade que las cosas visibles procedieron de las cosas que no se ven. Porque como va a decir Pablo en Corintios, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Hay algo importante e interesante en este punto, porque esto era dar un golpe definitivo a la creencia entonces corriente de que Dios hizo las cosas de una materia ya existente que, siendo imperfecta por necesidad, imponía que el mundo fuera imperfecto desde su principio. Pero el autor de Hebreos insiste en que Dios no trabajó con una materia ya existente, sino que creó al mundo de la nada. Y podemos preguntar, ¿qué es la nada? ¿Qué es la nada? Cuando pensamos en la nada, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Se nos viene como que aire, como que un vacío, pero el aire tiene peso y sustancia. Tiene peso y sustancia. Entonces es algo, o sea, el aire es algo. Cuando pensamos en la nada no se nos tiene que ocurrir absolutamente nada, porque la nada no existe. Entonces, de lo que no existe, Dios creó todo. Todo lo que vemos y lo que existe lo creó de la nada por su mandato divino, por medio de su palabra. Entonces, al afirmar esto, no estaba interesado en el lado científico de la cuestión. Lo que quería subrayar el autor de Hebreos es que este mundo le pertenece a Dios. Porque si podemos captar este hecho, le siguen dos consecuencias. Porque la primera es que lo usaremos como tal. Recordaremos que todo lo que hay en él es de Dios y trataremos de usarlo como Dios quiere que lo usemos. Todo lo que Dios nos brinda, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos permite tener e incluso no tener. Lo segundo es que recordamos que Dios sigue en control. Porque si creemos que este mundo le pertenece a Dios, habrá en nuestras vidas un nuevo sentido de responsabilidad y una nueva capacidad de aceptación, porque todo es de Dios y está en sus manos. Está en sus manos. Entonces, el cristianismo, al cristianismo normalmente se le suele llamar una religión, como en el libro de Religiones Mistéricas de Antonio Piñero y de otros hombres escépticos, que en lo personal son libros interesantes los que escriben, sin embargo carecen de razón, carecen de valor,
porque van a demeritar la deidad de Cristo, van a cuestionar la historicidad de Jesús, van a cuestionar la existencia de Jesús, van a cuestionar la mesianidad de Cristo, de Jesús. Entonces son libros que a lo mejor interesante, pueden darte un dato o dos datos, sin embargo, tienen la mente embotada estos hombres, la verdad. Entonces, por eso sería más apropiado llamarle una fe. ¿Por qué se habla de fe cristiana? Se le llama fe porque consiste en un conjunto de conocimientos que es afirmado, creído por sus adherentes. También se le llama una fe porque, ¿por qué? Porque la virtud de la fe es central a su entendimiento de la redención. Entonces, ¿qué significa la fe? En nuestra cultura, hoy en día se confunde con una creencia ciega en algo irrazonable. Llamar a la fe cristiana una fe ciega, sin embargo, no es solo rebajar a los cristianos, sino que es una afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de ceguera, cuando la Biblia habla de ceguera, es interesante aquí. Está utilizando esta imagen para las personas que por su pecado caminan en la oscuridad. Pero el cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, no a venir a la oscuridad. No es una invitación a aventarte un clavado a lo desconocido, sino a lo conocido. No es darte un clavado a la oscuridad, a la confusión. No, venir a Cristo es venir a la luz. Es venir a la luz. Es venir a la verdad. Es venir a la verdad. Venir. Y es por eso la importancia de conocer la doctrina. Más allá de llenarnos el cerebro de mucha información, más allá de envanecernos con conocimiento, más allá de todas estas cosas, es poder conocer a Dios y poder conocer cuánto nos ama, poder conocer qué es lo que ha hecho por nosotros, porque a veces lo desconocemos, porque a veces podemos interpretar el amor de Dios solamente a través del cómo nos va en la vida. Sin embargo, cuando no nos va tan bien en la vida, cuando no nos va tan bien como nosotros queremos que nos vaya, a veces interpretamos de esa manera el amor de Dios, entonces dudaremos de que Dios nos ama. Sin embargo, Dios es un Dios que promete caminar con nosotros en las alturas y también es un Dios que promete estar con nosotros siempre, aun cuando andemos caminando por el valle de sombra y de muerte. La seguridad de David en el Salmo 23 era no que porque el pastor estaba con él, evitaría o no pasaría por los valles de sombra y de muerte. Para nada. David lo dice con mucha seguridad. Aunque ande yo por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y para poder entender eso, tenemos que tener un buen conocimiento de Dios, tenemos que tener fe, entender qué es la fe, para que eso sea una realidad. Y que cuando caminemos por esos valles, sí va a haber dolor, sí habrá momentos en que uno querrá tirar la toalla, más sin embargo, Dios estará con nosotros sosteniéndonos. ¿Por qué? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la fe es el antídoto a la ceguera, no la causa de la ceguera. En su raíz, la paradoja significa lo contrario a la ceguera, lo contrario a lo que es la incredulidad, lo contrario a esto es la fe, y esto es confianza. Confiar en Dios no es un acto de una creencia irracional, porque Dios nos ha demostrado que es eminentemente digno de confianza, porque nos ha dado razones más que suficientes para confiar en Él. Él nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. Porque existe una enorme diferencia entre fe y credulidad, porque ser crédulo es creer en algo por ninguna razón verdadera, pero la superstición está hecha y prospera a base de la credulidad. La superstición está hecha y prospera a base de la credulidad, pero la fe, en cambio, se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias empíricamente que son verdaderas. Pedro escribe,
porque no hemos dado a conocer el poder de su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Entonces, el cristianismo no descansa sobre mitos y fábulas, sino sobre testimonios de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos y palparon con sus propias manos. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio se basa sobre acontecimientos históricos, y si el relato de esos acontecimientos no es digno de confianza, entonces sin duda nuestra fe es en vano y seríamos los más dignos de lástima, como Pablo lo va a hablar en 1 capítulo 15. Entonces, Dios no nos pide que creamos en cualquier cosa en base al mito, porque el libro de Hebreos nos proporciona una definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe comprende la esencia de nuestra esperanza para el futuro, un futuro que no es incierto. En términos sencillos, esto significa que confiamos en Dios para el futuro en base a nuestra fe en lo que Dios mismo ha logrado en el pasado. Y en eso mismo nosotros descansamos. En eso mismo está nuestra confianza. Creer que Dios seguirá siendo digno de confianza no es una fe gratuita. Existen múltiples razones para creer que Dios seguirá siendo tan fiel a sus promesas en el futuro como ha sido en el pasado. Existe una razón sustancial para que la esperanza que tenemos dentro de nuestro corazón, siga firme. ¿Por qué? Porque la fe es la evidencia de las cosas ocultas. Entonces, tiene una referencia primaria, pero no exclusiva hacia el futuro, porque nadie tiene una bola de cristal que funcione. Todos nos encaminamos hacia el futuro por la fe y no por la vista. Podemos hacer muchos planes, proyectos, pero hasta nuestras mejores prevenciones o previsiones estarán basadas sobre conjeturas inteligentes, pero nadie de nosotros cuenta con el conocimiento de la experiencia del mañana, ¿sí? Nosotros contemplamos el presente y recordamos el pasado. Somos expertos en la percepción tardía de lo sucedido. Pero la única evidencia sólida que tenemos para nuestro futuro surge de las promesas de Dios. Y es aquí donde la fe nos ofrece la evidencia para las cosas no vistas. Confiamos en Dios para nuestro mañana. También confiamos o creemos que Dios existe, y si bien mismo no puede ser visto, las Escrituras nos dejan muy claro que es invisible y se ha hecho manifiesto por las cosas visibles. Y aunque Dios no es visible para nosotros, creemos que Él está ahí porque se ha manifestado en la creación y en la historia. Porque nosotros vamos a conocer a un artista por sus obras, vamos a conocer a Da Vinci por la Mona Lisa, vamos a ver las esculturas de Miguel Ángel, vamos a ver un montón de obras de arte y vamos a conocer al artista por lo que él ha creado. Ahora más, nosotros al ver la creación conocemos a su hacedor, conocemos quién fue quien la creó, quién fue quien la formó, que es nuestro Dios trascendente e inmutable, bueno, todopoderoso y un Dios de amor y de compasión. También confiamos o creemos que Dios existe, como les dije ahorita. Entonces, la fe incluye creer en Dios. Sin embargo, este tipo de fe no es particularmente loable, porque Santiago va a escribir: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, el sarcasmo emana de la pluma de Santiago, porque cree en la existencia de Dios no solo nos califica para ser demonios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios, confiar en Él para nuestra propia vida. En eso consiste la esencia de la fe cristiana. Y aquí entro a mi último punto y doy por terminada esta tercera clase de doctrinas fundamentales. Vamos a hablar de la fe salvífica o de la fe que salva. Bueno, ¿qué es la fe que salva? A mucha la gente, la idea de justificación solo por la fe le sugiere un antinomianismo, una doctrina o forma de pensar que enseña que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Nosotros no estamos en contra de los 10 mandamientos. Nosotros no estamos en contra de los mandatos, de los estatutos de Dios.
Mas, sin embargo, nosotros jamás, por las obras de la ley, alcanzaremos la perfección, sino poniendo nuestra confianza en aquel que cumple la ley y nos deja un mandamiento nuevo: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero primero tenemos que amar a Dios, porque al amar a Dios, amamos a nosotros, a nuestros prójimos, nos amamos a nosotros de una manera desinteresada, de una manera sin egoísmo. Porque cuando estamos en Dios, encontramos nuestra verdadera esencia, porque solamente estando en Él, conociéndolo a Él, poniendo nuestra fe en Cristo, seremos quien somos realmente. Porque si estamos basados solamente en lo obsoleto, en lo que Dios ya, es una vida muy triste. Es una vida de hacer un montón de cosas y nunca será suficiente. Es una vida de envanecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que porque yo hice, que porque ya hice esto, que porque ya dije esto otro, que porque ya fui acá, que porque esto, que porque me vieron y ya yo ya estoy agradando a Dios con lo que yo hice. No, 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 no. Eso no es cierto. No hay ningún texto en la Biblia. No hay ningún texto en la Biblia. Ya revisé todos los textos que se encuentran en la Biblia. Ya leí todos los comentarios bíblicos que yo he encontrado. Y en ningún momento, en ningún lugar, he encontrado que alguien se va a salvar observando o tratando de guardar la ley mosaica. Jamás, jamás, jamás. Entonces, Santiago escribió en su epístola: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, Lutero decía que la clase de fe que justifica es la fides viva, una fe viva, una que inevitable, necesaria e inmediatamente otorga el fruto de justicia a aquel que cree en el Señor. Entonces, la justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Una fe sin algún resultado de justicia no es una fe verdadera. Porque para la iglesia tradicional, la fe más las obras da como resultado la justificación. Para el antinomianismo, para los antinomianistas, anti en contra de, nomos ley, fe menos obras da como resultado justificación. Para los reformadores protestantes, la fe es igual a justificación más obras. En otras palabras, las obras son el fruto necesario de la verdadera fe. ¿Y qué si no puedo hacer esto? ¿Y qué si yo no tengo la capacidad de ir y llevar? ¿Y qué si ni siquiera puedo moverme? Hay una actitud en el corazón en el cual nosotros amamos y es lo que Dios primeramente va a pesar, porque es quien escudriña lo más profundo del corazón. No es una competencia de a ver quién va a hacer más. No es una competencia de ministerios. No son competencias de a ver quién tiene más vista. No, no, no son competencias. Porque si no hemos entendido esto, no hemos entendido lo que es la fe en absoluto. No hemos entendido el cristianismo. Podremos haber estado viviendo en tradición toda nuestra vida. Pero si pensamos que la fe, que el cristianismo, que la vida de iglesia se trata de competencias, de a ver quién predicó más bonito, de a ver quién sabe más teología, de a ver quién utiliza palabras más, quién es más técnico para hablar, a ver quién usa un vocabulario o un léxico más apropiado. Y no, 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 no se trata de esto. Se trata de entender que todos formamos parte de un solo cuerpo y que el cuerpo no se compone y no está compuesto de partes iguales, sino de distintas partes, pero caminan todas estas partes en un conjunto y en una armonía preciosa, en una misma dirección, a un mismo ritmo, a un mismo paso, con un mismo sentir, conectados todos a la cabeza que es Cristo. Entonces, las obras no cuentan para la declaración de Dios de que somos justos ante sus ojos, no son parte del fundamento para la decisión de Dios de declararnos justos. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de la fe que salva? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la fe que salva? Y muchas personas en sus vidas
habían entendido esto, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de llevar a cabo un instituto bíblico, de una escuela bíblica virtual, para poder aprender un poquito más, de una manera, obviamente, pues no es gratuita, porque todo esto no se paga solo, pero a ustedes les llega de forma gratuita, para poder hacer apuntes, para poder tener un mayor entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, de una manera profunda y de una manera muy enriquecedora, porque nosotros venimos a compartir estas clases. Nosotros no le buscamos en sermones.com o sermonesdefe.com. No, 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 no. Después de leer multitudes de libros, después de probar, de estudiar, de meditar, de consultar, de profundizar en los textos, de buscar los originales, qué es lo que nos decían, porque originales no hay, qué es lo que nos decía la tradición, después de estudiar historia, después de estudiar un poco de geografía, después de estudiar teología, después de estudiar hermenéutica, homilética, un montón de herramientas maravillosas para poder interpretar un texto, los hacemos llegar a ustedes de una manera fácil. Ya agarramos el corte, lo aventamos al asador, se los rebanamos filetito por filetito y se los damos de comer en la boca para que ustedes lo disfruten. Y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la fe que salva? Y aquí yo ya voy a terminar. ¿Cuáles son estos? Bueno, los reformadores reconocían que la fe bíblica tiene tres aspectos esenciales, ¿sí? Los reformadores reconocían que la fe bíblica tiene tres aspectos esenciales. ¿Cómo les llamaban? Notita, ascensus y fiducia. Una fe fiduciaria, dijo un profesor. Notita se refiere al contenido de la fe. Las cosas que creemos. Se trata de ciertas cosas que hay que creer sobre Cristo. Por ejemplo, notita nos va a hablar de los datos, de la información, de que Cristo es Dios, de que es nuestro Salvador, de que Él ha provisto expiación, ¿sí? Ascensus, ¿qué es? Es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadera. Porque alguien puede saber sobre la fe cristiana, pero creer que no es verdad. Podemos tener algunas dudas mezcladas con nuestra fe, pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y convicción intelectual si vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque antes de que alguien pueda realmente confiar en Jesucristo, tiene que creer que Cristo en realidad es el Salvador, que es efectivamente todo lo que dijo sobre sí mismo y que es veraz. La fe genuina dice que el contenido, la notita, es verdad. Y el otro aspecto le podríamos llamar fiducia, que quiere decir a la confianza personal. Saber y creer el contenido de la fe cristiana no es suficiente, porque incluso los demonios pueden también hacer lo mismo. Y creer que Jesucristo es Dios, creer solamente que por creerlo, eso nos califica solamente para poder llegar a ser demonios. Pero la fe es efectiva solamente cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. Entonces, una cosa es dar consentimiento intelectual a una proposición, pero otra muy diferente es colocar en esa idea nuestra confianza personal. Por ejemplo, podemos decir que creemos en la justificación por la fe y aún así seguir pensando que vamos a ganarnos el cielo por nuestros logros, por nuestras obras o por nuestro propio esfuerzo. Y es fácil meter la cabeza en la doctrina de la justificación por la fe, pero es difícil meter en la sangre y en la vida la confianza solo en Cristo para nuestra salvación. Porque a veces pensamos que necesitamos hacer muchas cosas para que Dios nos salve. No, Dios nos salvó para precisamente hacer muchísimas cosas. Fuimos salvos para andar en buenas obras, para andar caminando conforme a Dios le agrada que caminemos. Entonces, existe otro elemento para fiducia, además de la confianza, y es el afecto. ¿Por qué? Porque una persona no regenerada o que no nació de nuevo nunca vendrá a Jesús, porque no quiere a Jesús. En su mente y en su corazón esta persona está fundamentalmente en enemistad contra las cosas de Dios. En tanto que una persona es hostil a Cristo, no tiene afecto por Él. Satanás, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Satanás conoce la verdad, pero la odia. Está totalmente opuesto a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene amor por Dios. Porque por naturaleza todos somos así.
Estamos muertos en nuestro pecado, caminamos según los poderes espirituales de este mundo y satisfacemos los deseos de la carne, de nuestra naturaleza caída, hasta que el Espíritu Santo nos cambia, tenemos corazones de piedra. Y un corazón no regenerado no tiene afecto por Cristo, no tiene vida y no tiene amor. Entonces, el Espíritu Santo cambia la disposición de nuestros corazones ¿para qué? Para que veamos la dulzura y la ternura de Cristo y lo abracemos por la fe, porque nadie ama a Cristo de manera perfecta, pero no podemos amarlo ni siquiera un poco a menos que el Espíritu Santo nos cambie un corazón, que nos quite un corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Entonces, Pablo también escribe, por medio de quien hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Entonces, Dios no permite la entrada a sus enemigos para tener con ellos amistad íntima. Pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios por medio, solamente y únicamente por medio de Cristo, tenemos acceso a su presencia y nos gozamos en la gloria de su ser. Nos gloriamos en la gloria de su ser. Y aquí yo ya terminé la tercera clase de doctrinas fundamentales, que es la fe, de una manera breve, de una manera eficaz, de una manera profunda, para nosotros poder tomar este material, para poder estudiarlo, para poder enseñarlo, y podamos crecer todos juntos en cuanto al conocimiento de Dios. Hay una lectura, hay un libro que a mí me encanta, es mi libro favorito. Se llama Mero Cristianismo y nos dice C.S. Lewis así. El primer paso es reconocer el hecho de que los estados de ánimo cambian. El siguiente es asegurarse de que si una vez se ha aceptado el cristianismo, entonces deliberadamente habrá poner ante la mente todos los días algunas de sus principales doctrinas. Tal es la razón de que las oraciones diarias y las lecturas religiosas e ir a la iglesia sean partes necesarias de la vida cristiana. Necesitamos que se nos recuerde continuamente aquello en lo que creemos. Ni esta creencia, ninguna otra, permanecerá automáticamente viva en la mente. Debe ser alimentada. Y de hecho, si se examina a 100 personas que han perdido la fe en el cristianismo, ¿cuántas de ellas, me pregunto, se habrían alejado o se habrán alejado llevadas racionalmente por argumentaciones honestas? Pregunta. ¿No sucede que la mayoría de la gente simplemente se deja arrastrar por la inercia? Ahora debo ocuparme de la fe en el segundo sentido, el más alto, y es lo más difícil que he enfrentado hasta ahora. Y empieza a hablarnos. Quiero enfocar el tema volviendo al de la humildad. Recordarán que dije que el primer paso hacia la humildad era darse cuenta de que uno es un soberbio. Quiero agregar ahora que el paso siguiente es hacer un esfuerzo serio por practicar las virtudes cristianas. Una semana no es suficiente. A menudo las cosas van como una seda la primera semana. Traten 6 semanas. Para ese entonces, habiendo hasta donde uno puede ver, retrocediendo completamente o incluso retrocedido más allá del punto desde el cual comenzó, uno descubrirá grandes verdades de sí mismo. Nadie sabe cuán malo es hasta que ha tratado muy intensamente de ser bueno. Nadie sabe cuán malo es hasta que ha tratado muy intensamente de ser bueno. Es corriente encontrarse con la tonta idea de que la gente buena no sabe lo que significan las tentaciones. Esto es obviamente falso y aquí termino. Solo aquellos que resisten a la tentación saben lo fuerte que es.
Después de todo, descubrimos la fuerza del ejército alemán luchando contra él, no rindiéndonos. Se descubre la fuerza de un viento intentando caminar contra él, no echándose al suelo. Un hombre que cede a la tentación tras 5 minutos simplemente no sabe cómo habría sido una hora después. Es por ello que la persona mala, en cierto sentido, sabe muy poco de la maldad. Ha vivido una vida protegida por el perpetuo ceder. Nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno dentro de nosotros hasta que intentamos luchar contra él. Y Cristo, porque es el único hombre que nunca sucumbió a la tentación, es también el único que sabe a cabalidad lo que significa la tentación. Es el único ser completamente realista. Y aquí termino esta clase y me encanta esta lectura del libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Que Dios les bendiga, que sigan atentos a toda esta preciosa programación de Neuma Multimedia. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.